Bueno, vamos a arrancar el seminario de hoy con una pequeña introducción de Nicolás, como venimos haciendo básicamente en todos. Nicolás hizo la licenciatura en física acá en la Universidad de la República, luego hizo su maestría en el ENS de París y su doctorado en París 6. También hizo un postdoctorado en el Centro Atómico Saclay. Cuando comenzó su carrera docente, trabajó en varios institutos, en el IMER, en los institutos de física de las dos facultades, pero cuando retomó al país, luego de los estudios de posgrado, retomó como profesora adjunto acá del IFI, y desde entonces está haciendo su carrera docente acá, en particular ahora es nuestro director de instituto. Es investigador de grado 5 de SIVA y nivel 3 del SNI. Trabaja principalmente en el área de sistemas fuertemente correlacionados, ya sea en física de partículas o en materia condensada, y ha dirigido muchas tesis de posgrado en esa área. Hoy en día ha formado uno de los grupos más fuertes que tenemos dentro de física. Bueno, y hoy nos va a hablar sobre 100 años del modelo de Ising, líquidos, gases, imanes, leyes de escala y todo eso. Todo tuyo. Gracias, Sofía. Bueno, la charla que voy a presentar, presenté una versión similar para un congreso que organizaron de física del estado sólido en 2019. Ahí en ese momento todavía no se cumplían los 100 años, ahora en realidad nos pasamos un poco de los 100 años, que fue en el año pasado, pero dada la situación de pandemia no tuvimos buenas condiciones para festejar este aniversario en ese momento. Así que bueno, esto no debe ser visto tanto como un seminario, sino como un cumpleaños, como una fiesta de cumpleaños del modelo de Ising. Y voy a tratar de explicarles, muchos de nosotros ya lo sabemos, pero sí rememorar los principales hechos de la historia del modelo de Ising en estos 100 años. Y ver un poco también las aplicaciones que tiene, algunos ejemplos. Las aplicaciones son infinitas en muchas ramas de la física y diría de la ciencia, porque también tiene muchas aplicaciones en otras ramas de la ciencia, pero me voy a limitar ejemplos de la física y bueno, sin más, arranco. Entonces el propósito de la charla, como decía, es festejar estos 100 años del modelo de Ising. Es el modelo probablemente más paradigmático de la mecánica estadística, es el caso de escuela fundamental, y en él se han puesto a punto una gran variedad de técnicas. Entonces voy a hablar de distintas cosas que fueron apareciendo vinculadas con el modelo de Ising, la aproximación del campo medio, la teoría del landau de las transiciones de fase. Voy a hablar de la solución del propio Ising del caso unidimensional, y luego la solución de Onsager en el caso de dimensión 2. Y luego voy a focalizarme en el problema que se ha vuelto, diría, el grial de la mecánica estadística moderna, que es la comprensión del punto crítico del modelo de Ising y modelos emparentados, explicar por qué ese punto es particularmente complicado y hablar del criterio de Ginzburg para analizar ese punto. Y luego voy a hablar de algunas cosas más modernas, como la solución de Wilson y Fisher en el caso de 3,99 dimensiones, y voy a hablar de los resultados muy recientes que se han obtenido por un método nuevo que se llama, no tan nuevo, pero que sí ha tenido desarrollos muy importantes en los últimos años, que se llama Conformal Bootstrap, que da una solución prácticamente exacta en el caso tridimensional. ¿Ah? Y voy a tratar también de mencionar algunos problemas abiertos, comparar con dar algunos ejemplos de experimentales, pero bueno, podríamos hablar, dar un curso entero sobre esto. Voy a hacer solo una charla, así que no, hay mil cosas de las que se puede hablar que no voy a mencionar. Lo primero es que el modelo de Ising fue pensado inicialmente para describir la transición que experimentan los imanes o los ferromagnéticos cuando se aumenta la temperatura. Aquí está representada el diagrama de fase de los imanes más comunes. Si nos limitamos al caso de presión pequeña, que es el caso realista cuando estamos a temperatura, a presión ambiente, vemos que hay básicamente, entonces tenemos un plano que está conformado por la temperatura y por el campo magnético externo aplicado al material, y ahí tenemos toda una zona en la cual se produce una transición de fase de primer orden, una línea de transición de primer orden entre dos fases ferromagnéticas,
y después tenemos una transición de segundo orden que da lugar al pasaje entre la fase ferromagnética y una fase paramagnética, y en el extremo de eso está lo que se llama el punto crítico del modelo de Ising, del modelo, perdón, de los fenómenos ferromagnéticos. Entonces, antes de pasar al modelo de Ising propiamente dicho, es importante mencionar un antecedente que es el modelo de Weiss, o el modelo de Curie-Weiss. Ahí está el encabezado del artículo de Weiss, en el cual aparece el primer modelo para el ferromagnetismo, y la idea, en 1907, hay que tener presente la fecha, era que el magnetismo se explicaba porque la materia contenía un conjunto importante de dipolos, que no se entendía muy bien cuál era su origen físico, que cuando uno les aplicaba un campo magnético externo, tendían a alinearse paramagnéticamente con ese campo magnético, tendían a alinearse con el campo magnético. Esos dipolos estaban representados por pequeños vectorcitos de norma 1, y que además de interactuar con ese campo magnético externo, podían interactuar entre sí por el término este. ¿Ven mi cursor? ¿Se ve mi cursor? Sí, Sí, se ve. se ve. Este segundo término, que se le llama el término de intercambio hoy en día, pero en ese momento era un término que había incluido Weiss de manera fenomenológica, que tiende a, cuando J es positivo, favorece energéticamente que los espines estén alineados entre sí. Entonces la idea es que esta energía, cuyo origen fenomenológico no conocía Weiss, tendía a explicar el magnetismo porque todos los espines querían estar alineados entre sí, entonces macroscópicamente teníamos una imantación que era lo que uno ve en los imanes. Por otro lado, aparece el fenómeno, Weiss aplica la mecánica estadística y dice, a muy altas temperaturas aparece ruido térmico que tiende a desalinear los dipolos entre sí, y entonces a temperaturas suficientemente altas se produce una transición de fase, y más arriba de esa temperatura no hay imantación espontánea. Así que este era un modelo fenomenológico para los imanes. Una cosa importante es que en el modelo de Weiss todos los espines del imán interactúan todos entre sí, todos con todos, ¿no? Bien, entonces Weiss aplica la ley de Boltzmann. La ley de Boltzmann la conocemos todos los físicos, nos dice que la probabilidad de una cierta configuración, en este caso de configuración de los dipolitos, que rápidamente voy a empezar a llamarle espines porque no me voy a contener, pero no era lo que hacía Weiss, y dice que la probabilidad de una cierta configuración es proporcional a la exponencial de menos la energía dividido la constante de Boltzmann por la temperatura en Kelvin. La ventaja que tenía Weiss es que todos los espines, ya lo dije, los dipolos, interactuaban todos con todo, y eso permitía hacer un cálculo que en el límite termodinámico era exacto, porque hay una aproximación que se llama la aproximación de campo medio, que en este caso se vuelve exacta cuando tenemos un gran número de componentes, ¿no? Y entonces, resolviendo su ecuación en ese límite, Weiss es capaz de deducir una ley que había sido introducida previamente de manera fenomenológica por Curie, que era que la susceptibilidad era proporcional a 1 sobre T menos Tc. En realidad la ley de Curie es simplemente que la susceptibilidad magnética es proporcional a 1 sobre T, que es lo que se observa a temperaturas grandes, y Weiss corrige la ley de Curie observando que cuando uno acerca una cierta temperatura de transición, lo que aparece realmente es 1 sobre el valor absoluto de T menos Tc. Hay una constante multiplicativa que no incluyo, por eso pongo simplemente proporcional, pero hay factores multiplicativos adelante, ¿no? Entonces ven que hay un comportamiento de la susceptibilidad cuando nos acercamos a la temperatura crítica en ley de potencia, y en este caso es un exponente muy simple, simplemente 1. Aparece este exponente gamma, pero en el modelo de Curie-Weiss es simplemente 1, ¿no? Y Tc es lo que se llama la temperatura de transición ferro-paramagnético, que también se le llama la temperatura de Curie, que la había observado experimentalmente, ¿no? Curie es el primero que había observado experimentalmente eso, que cuando los imanes estaban a alta temperatura, perdían la capacidad de imantarse espontáneamente. ¿Bien? Entonces, este modelo era exitoso, había explicado los principales elementos del magnetismo conocidos experimentalmente,
pero tenía varias cosas que no eran satisfactorias. Lo primero, la idea de que los dipolos interactúan todos con todos era irrealista y además generaba un problema, porque cuando uno quería hacer los cálculos de manera prolija, le daba una energía que no era extensiva, lo cual para un físico es un pecado muy grave. El segundo problema es que no se conocía el origen microscópico de este modelo, no se entendía cuál era el origen que estaba presente, no sabía quiénes eran esos dipolos. Hay que pensar que este trabajo era de 1907 y el spin del electrón va a ser descubierto recién en el año 1925, mucho más tarde. Quiere decir que quiénes eran esos dipolos en ese momento era un misterio. Tampoco estaba claro cuál era el origen de ese término de intercambio, que hoy llamamos término de intercambio. Y de hecho, originalmente Weiss piensa que son interacciones dipolo-dipolo, pero eso estaba mal por 3 órdenes de magnitud de error. Es decir, la interacción dipolo-dipolo entre pequeños imancitos, como él pensaba a nivel microscópico, tenía que generar un efecto 1000 veces o 10.000 veces más chico que lo que efectivamente sucedía. Así que tenía que haber una energía de otro origen que Weiss no conocía y que simplemente había introducido de manera fenomenológica, y eso va a ser recién entendido por Heisenberg en el año 28. Es decir que, fíjense que Weiss se adelanta a su tiempo en 20 años y hace un modelo que fenomenológicamente explica bien lo que pasa, pero tiene algunos elementos que requieren mejorar. Pero por otro lado, si Weiss renunciaba a la interacción de todos con todos, ya no podía resolver su problema mecánico estadístico. En particular, no podía justificar por qué valía el campo medio. Entonces, en ese momento no, unos años más tarde aparece Lenz, que ya venía defendiendo de que había un problema con el modelo de Weiss, que era la interacción todos con todos. Dice que eso no es realista, que la energía tiene que ser extensiva, y que entonces las interacciones de un spin solo tienen que ser con spines relativamente cercanos, y propone reemplazar el modelo de interacciones todos con interacciones en que cada spin solo interacciona con sus vecinos. Eso es en el año 1920, y el problema es que en ese caso ya no vale la aproximación de campo medio. Quiere decir que cuando uno hace la mejora de Lenz, pierde la capacidad de resolver el problema, y se vuelve un problema extremadamente complicado, porque tenemos un gran número de spines en interacciones locales, pero no tenemos una aproximación para tratar ese sistema con un gran número de grados de libertad interactuando de manera intensa. ¿Ah? Entonces, Lenz propone en 1922 una tesis de doctorado, perdón, la realidad él propone el tema en 1920, pero recién consigue un estudiante que se llama Ising en 1922, que arranca su doctorado para analizar este modelo que proponía Lenz. ¿No? Entonces, hoy en día, el modelo de Ising, cuyo hamiltoniano está escrito acá, fíjense, tiene la misma forma de Weiss, con 2 diferencias. Primero, que los spines que se interaccionan son solo en las parejas de vecinos. Y lo segundo es que Lenz, para simplificar el modelo, tenía la idea de que los spines no podían apuntar en cualquier dirección, sino solo para arriba y para abajo. Y en realidad, en 1920 ya estaba en la vuelta a la mecánica cuántica, y él tenía la idea de que el momento angular tenía que aparecer un fenómeno de cuantización del momento angular, y que por eso el spin no podía tomar valores arbitrarios, sino un conjunto discreto de valores, y que lo más simple era pensar que tomara 2 valores. ¿tá? Así que Lenz hace dos cambios. Primero, reemplaza los spines que pueden apuntar en cualquier dirección por spines que pueden apuntar para arriba y para abajo. Primer cambio. Y segundo, que solo hay interacciones entre próximos vecinos. ¿Bien? Entonces propone esa tesis de Ising, y miren el tema que le propone a Ising. Y eso es un ejemplo de cómo los directores de tesis de doctorado podemos llegar a desubicarnos hasta niveles infinitos. Le propone a Ising resolver exactamente el modelo sin aproximaciones en toda dimensión. Primer tema del doctorado. Y el doctorado, no contento con eso, tenía que incluir un segundo tema, que era lograr encontrar las bases físicas microscópicas que justificaran el modelo. ¿Ah? Piensen en estos dos temas. Cualquiera de los dos han sido líneas de trabajo enormes. La segunda línea resultó un poco más simple, pero fue resuelta por uno de los maestros de la mecánica cuántica y requirió métodos que no existían en el año 1920, y fue resuelto finalmente por Heisenberg, como les comentaba hace un rato. ¿tá?
en el año 28. Demoró 8 años para uno de los grandes de la física lograr resolver el problema, y el Lenz se lo estaba proponiendo a un estudiante que arrancaba su doctorado. Y el problema de resolver Ising en toda dimensión es un problema que sigue abierto hasta el día de hoy. Quiere decir que el proyecto de doctorado era realmente delirante. ¿Ah? Bueno, entonces, antes de ir al trabajo de Ising propiamente dicho, podemos decir, bueno, la aproximación de campo medio no es fácil de justificar el modelo de Ising porque tenemos interacciones de próximos vecinos, pero veamos qué da. Aunque no la sepamos justificar, planteémonos qué quiere decir esa aproximación en ese modelo. Y entonces lo que hacen es decir, bueno, cada spin no ve realmente a sus vecinos, sino que podemos reemplazar sus vecinos por un campo medio que describe qué le pasa al conjunto de los demás spins. ¿Tá? Entonces a todos los vecinos, al número Q de vecinos, lo reemplazamos, en lugar de poner su valor real del spin, lo reemplazamos por un valor medio que le llamamos M, que es la magnetización por número de spines. ¿Bien? Fíjense que ya sigo usando la palabra spines, por más que la palabra spines el spin no había sido todavía descubierto, pero ya a esta altura no puedo hacer de otra manera. Y entonces, una vez que uno hace eso, cada spin vive en su mundo y solo interactúa con el campo medio y con el campo magnético externo. Y entonces el problema se reduce, en lugar de tener un problema con un número de Avogadro de spines interactuando entre sí, en realidad tenemos un problema que cada spin vive en su mundo, y es un problema muy fácil de paramagnetismo elemental, una de las cosas que uno puede resolver en el primer año de mecánica estadística, en la mecánica estadística de la licenciatura. Y entonces se puede calcular el valor medio del spin en esta aproximación, y luego fijar ese valor medio por autoconsistencia. ¿Qué es autoconsistencia? Es decir, bueno, voy a suponer que el sistema es invariante por traslaciones, entonces si le asigné un valor medio del spin a todos los vecinos de un spin dado, ese spin también tiene que tener el mismo valor medio, entonces el valor medio que hallo tiene que ser igual al que inyecté. Y por esa ecuación de autoconsistencia se puede determinar lo que se llama la ecuación de estado del modelo de Ising en la aproximación de campo medio, y esta aproximación resulta que está bien lejos del régimen crítico, cuando las correlaciones son pequeñas. Pero por ahora, pues en aquel entonces nadie lo sabía, simplemente era una aproximación que uno hacía a suerte y verdad. Pero lo cierto es que otro grande de la física, Landau, transformó en estas ideas de campo medio en toda una teoría de las transiciones de fase. No voy a hablar de la teoría de Landau, se puede escribir bibliotecas enteras de la teoría de Landau, y la idea esta de campo medio es la herramienta más comúnmente utilizada, iba a decir en la física, pero en realidad debería decir en casi todas las ramas de la ciencia, en la cual uno no puede resolver un problema con un número muy grande de grados de libertad interactuando entre sí, y reemplaza la mayor parte de esos grados de libertad por un baño promediado, del cual cada grado de libertad solo ve ese efecto promediado y no lo que sucede caso por caso. Así se calculan, por ejemplo, los efectos de teoría de bandas, así se calculan muchas propiedades atómicas, se calculan por lo menos a primer nivel usando la aproximación de campo medio o variantes, y luego afinando con correcciones alrededor de eso. Así que lo mismo pasa para las transiciones de fase y lo mismo pasa con el modelo de Ising. Primero fue tratado en campo medio. Pero eso no... Bueno, ¿qué da la resolución de campo medio? Bueno, efectivamente da una transición de fase. Cuando hacemos campo magnético externo igual a 0, hay una fase ferromagnética a baja temperatura y una fase paramagnética a alta temperatura. Si la temperatura es mayor que la TC, los spines están desordenados. Si la temperatura es mucho más grande que TC, en realidad eso se puede justificar porque podemos hacer un desarrollo a muy alta temperatura, ese desarrollo se puede justificar de manera precisa. Y el orden dominante es como si los spines no interactuaran entre sí, simplemente interactúan con el campo magnético externo, es el límite paramagnético puro. Y si vamos al límite opuesto, cuando vamos a temperaturas menor que TC, hay una fase ferromagnética, hay una imantación espontánea, y si la temperatura es mucho más chica que TC, básicamente lo que pasa es que todos los spines quedan alineados entre sí, y también se puede hacer un desarrollo de bajas temperaturas que se sabe controlar bien. Y en medio hay una transición de fase. ¿Cómo es esa transición? Y bueno, si miramos el diagrama campo magnético temperatura, tiene un segmento de primer orden que termina en un punto crítico,
de segundo orden. ¿Qué es primer orden? Bueno, que la transición se produce con un calor latente, ¿verdad? Como cuando pensamos en la transición líquido-gas, en que llegamos a 100 grados de hervir el agua y seguimos aportando calor, y el calor no redunda en un cambio de temperatura, sino simplemente en un pasaje de una parte del agua al gas, ¿verdad? Mientras que la transición de segundo orden se produce, es una transición de fase, hay no analiticidades en las funciones termodinámicas, pero eso se produce sin calor latente. Y acá tengo un cartoon de la imantación espontánea. La imantación espontánea toma un valor no cero y cae verticalmente en la TC y luego vale cero. ¿Tá? La magnetización, cuando aplicamos un campo magnético externo y lo hacemos tender a cero, verifica entonces ese comportamiento no analítico en que tiene un valor no nulo para T menor que Tc y cero para T mayor que Tc, y se anula con un cierto exponente, que se le llama comúnmente en la literatura beta, que en la aproximación de campo medio nos vale un medio. ¿No? Así que esta es la teoría, este es el resultado de la teoría de Landau. Landau es uno de los grandes de la física, fue hasta los años 50 la teoría estándar de las transiciones de fase. Y durante mucho tiempo incluso se pensó que muchas de estas cosas eran exactas. ¿No? Pero resulta que no podían ser totalmente exactas porque Ising, en su tesis de doctorado, no hace todo lo que le pide Lenz, hace solo una justificación fenomenológica del modelo y resuelve el caso unidimensional. Acá está el encabezado del artículo, no, de la tesis de Ising, perdón, que dio lugar a un artículo el año siguiente, el año 25. Esto, no sé si este es el artículo, no, creo que este es el artículo. ¿No? Entonces, él resuelve el artículo, eso está publicado el año siguiente, y el caso unidimensional es muy simple, y se resuelve por un método, no lo hace así Ising, pero hoy en día se resuelve por un método que se llama el método principal. Se puede resolver de una enorme cantidad de maneras, pero el método más común es lo que se llama el método de la matriz de transferencia. La función de partición en este caso tiene esta forma, pero esta suma de muchos espines se puede ver como multiplicando una sucesión de matrices. Así que si toman condiciones de borde periódica, la función de partición, en el caso de Ising unidimensional, es igual a la traza de una cierta matriz que tiene acá la forma explícita que acabo de escribir, elevada a la n, donde n es el número de espines. Entonces, cuando vamos al límite termodinámico, eso está todo dominado por el valor propio más grande de la matriz, y se puede calcular la energía libre, que tiene esta forma que calculó Ising y que les pongo acá explícitamente. La expresión explícita, alguien me puede decir, pero yo no sé ni qué leer en esa expresión. Bueno, hay un dato que es muy importante en esa expresión, es que esa energía libre es C infinito, no tiene ninguna no analiticidad, esto es completamente analítica, salvo para T igual a 0. Quiere decir que el sistema no tiene transición de fase, está siempre en la fase de alta temperatura. El modelo de Ising unidimensional no tiene transición de fase, y entonces, bueno, el propósito para el cual había sido inventado el modelo, en el caso unidimensional no funcionaba, y Ising en la tesis no solo hace eso, sino que hace un segundo artículo, en el cual explica, incorrecto por cierto, en el cual el primero estaba bien cuando calculó el caso unidimensional, pero él explica que en realidad ese resultado no vale solo en una dimensión, sino en toda dimensión, que el modelo de Lenz-Ising no iba a poder explicar las transiciones de fase, que se requería alguna interacción del tipo de las que proponía Weiss con largo alcance. ¿No? Esa segunda parte del resultado está mal, ¿tá? Entonces, Ising sostiene que el modelo no explica tampoco los sigmales para D mayor que 1. En cambio, el campo medio sí. Si hacemos la aproximación, si hacemos el cálculo exacto en dimensión 1, no había transición de fase. Si hacemos un cálculo aproximado en campo medio, había transición de fase en toda dimensión, incluyendo dimensión 1. Claramente el campo medio estaba mal en dimensión 1. Y la pregunta es, ¿quién tiene razón para dimensión mayor que 1? ¿Tá? Y el que resuelve esa controversia entre la solución exacta de Ising D mayor que 1 y la intuición de Ising de que no va a haber transición de fase en ninguna dimensión, y lo que por otro lado que daba la aproximación del campo medio, el que resuelve esa controversia es Peirce. Este es el artículo de Peirce. Yo creo que es el artículo más importante que voy a citar hoy. Es para mí un artículo revolucionario en que por primera vez prueba que hay transiciones de fase, que la mecánica estadística
es capaz de describir transiciones de fase, cosa que era un tema polémico en aquel entonces. En aquel entonces la gente no sabía si la mecánica estadística era o no capaz de describir transiciones de fase, y era un tema polémico. Pero acá les puedo dar un argumento con las manos del argumento de Piles, que es un argumento en realidad riguroso desde el punto de vista matemático. El argumento de Piles es el siguiente. Tenemos interacciones de corto alcance, como en Ising, ¿no? Entonces, el costo de energía libre de tener una droplet, una gota de espines que apuntan para el otro lado, el costo energético es el costo en la frontera, ¿verdad? Entonces, dar vuelta a un spin me cuesta una energía 2J. Si doy vuelta a 2 spins, tengo un costo de energía en 4J. Pero por otro lado, la distancia entre un borde y el otro puede ser cualquiera. Y el costo de energía siempre es el mismo. Entonces yo tengo una enorme entropía, una enorme cantidad de casos que corresponden al mismo costo energético, y por lo tanto la entropía siempre le gana a la energía en el caso unidimensional. El costo de energía en entropía es básicamente que va para el otro lado, es la constante de Boltzmann por la temperatura por el logaritmo del largo de la gota. En cambio, observa Piles y lo transforma en un argumento riguroso matemáticamente. El costo de energía en dimensión 2 lo podemos estimar. El costo de energía es proporcional al largo del borde, al perímetro de la gota. Entonces es 2J por el largo de la gota, y se puede estimar la entropía. La energía se puede calcular exactamente. La entropía hay que estimarla, pero Piles es capaz de dar cotas para la entropía, y en particular ve que cuando cuando el tamaño de la gota es grande, la entropía crece también como el perímetro de la gota por un factor proporcional a la temperatura. Quiere decir que para temperaturas muy bajas gana la energía y el sistema tiende a ordenarse y se forma una imantación espontánea. Ese es el argumento de Piles. Les dije, esto es un cuentito, pero esta es la idea conceptual del argumento de Piles, que ha marcado toda la teoría de transiciones de fase hasta el día de hoy. Este es el argumento de Piles para el modelo de Ising, pero es un argumento, este es argumento digamos, la competencia entre orden y desorden, es una idea que ha impregnado toda la teoría de transiciones de fase hasta el día de hoy, y que no solo se aplica en este modelo, sino que ha sido utilizado en una gran variedad de modelos, ¿no? Así que, bueno, Piles ha sido muy influyente en todo lo que es la física matemática, y en particular en las pruebas rigurosas de existencia de transiciones de fase y demás, es muy importante. Entonces, hasta ahí lo de Piles, pero resulta que en paralelo aparecen Kramers y Wagner, un poco más tarde, que empiezan a pensar en la posibilidad de resolver el caso bidimensional. Y la idea de Kramers y Wagner está buena. La idea es, podemos pensar el caso bidimensional como un caso unidimensional, pero donde en cada sitio unidimensional, en lugar de tener un spin, tuviéramos infinitos spines, porque podemos pensar el caso bidimensional como un rectángulo, en el cual de un lado es la cadena, y por otro lado, el lado perpendicular tiene una cantidad de spines. Entonces tiene una matriz de transferencia para pasar de uno a otro, pero en lugar de ser una matriz finita, 2×2, como en el caso de Ising, es una matriz infinito por infinito, o digamos, si tiene el sistema de volumen finito, ancho de la banda al cuadrado. Y Kramers y Wagner se dan cuenta que para el modelo de Ising ese método de matriz de transferencia tiene una propiedad muy curiosa, que es que pueden mapear lo que pasa de alta temperatura a lo que pasa de baja temperatura y viceversa. Y por ese método logran calcular la temperatura crítica, suponiendo que hay transición de fase. No sabían probar que había transición de fase, pero eso ya lo había probado Piles previamente. Entonces, aceptando que hay transición de fase y que hay una única transición de fase, pueden calcular la temperatura crítica del modelo de Ising con una red cuadrada, ¿tá? Y les da este cálculo exacto, ¿tá? Y bueno, y siguen trabajando con la idea de resolver el modelo exactamente, no solo para la temperatura crítica, sino resolver toda la energía libre, para el caso bidimensional. Y en medio de una charla que da Wagner en el año 42, estaba en el público Onsager. Y Onsager, en medio de la charla de Wagner, levanta la mano y dice, yo ese modelo ya lo resolví, ¿tá?
se para, camina hasta el pizarrón y escribe el resultado de la energía libre para el modelo de Ising bidimensional. Quiero decir, esto es doblemente admirable. Primero, la capacidad brillante de Onsager. Segundo, la capacidad comunicacional se había transformado en el centro de la escena en el seminario de otro. La verdad, medio mala gente, podemos decir, porque pobre Bannier quedó totalmente marginalizado en su propio seminario. Pero además, es admirable porque esta gente estaba logrando hacer eso en plena guerra mundial. Estábamos hablando de plena... Bueno, por suerte ellos estaban en Norteamérica, donde la cosa no estaba tan caliente, pero a mí me parece igual muy impresionante que lograran concentrarse en medio de un conflicto internacional para resolver estos modelos. Y lo cierto es que Onsager publica su resultado 2 años más tarde. Acá está el encabezado de su artículo. Y la forma de la energía libre que él había escrito en el pizarrón del seminario de Bannier tiene esta forma, es una forma bastante simple, y prueba de esta manera que hay transición de fase porque la energía libre tiene una singularidad, tiene un punto singular, Tc, y el calor específico se comporta como el logaritmo de T menos Tc. Así que hay una transición de fase de segundo orden en Tc. ¿Tá? De hecho, unos años más tarde, en otro seminario, ahora ya no recuerdo de quién, en el año 49, otro colega estaba tratando de usar los métodos de Bannier, Kramers y Onsager para resolver no ya la energía libre, sino la magnetización espontánea. Y en medio del seminario, Onsager levanta la mano y dice, yo ya calculé la magnetización espontánea y el resultado es este. Y se para en el pizarrón y escribe esta fórmula que está puesta acá. ¿Tá? Pero en este caso, contrariamente a la energía libre, Onsager nunca publica el resultado, nunca se supo exactamente por qué nunca publicó el resultado, porque el resultado era correcto. Y el que realmente termina haciendo el cálculo es Young, y lo publica 3 años más tarde, en el año 52, que muestra que la magnetización tiene esta forma. Y fíjense que el exponente al que llega no es un medio, como en el valor que daba el exponente de campo medio, sino 1/8. Así que quiere decir que efectivamente hay transición de fase, como decía el campo medio, en dimensión 2, pero con exponentes diferentes de los que decía el campo medio. ¿No? ¿Preguntas? Perdón, yo no insistí sobre esto, pero hagan preguntas. No se inhiban de hacer preguntas. ¿No? Entonces, resuelto el caso bidimensional y llegando a la conclusión de que había transiciones de fase realmente en este modelo, el caso tridimensional, que es el más interesante desde el punto de vista de las aplicaciones físicas, se transforma en una especie de grial y obsesión de la mayor parte de los físicos teóricos de la materia condensada en los años siguientes. En los años 50, la gente transforma en la resolución del modelo de Ising tridimensional en una especie de cosa de no dormir de noche, digamos, y grandes físicos de la mecánica estadística se rompen los dientes tratando de hacerlo, Bannier, Onsager, el propio Pauli, lo intentan, varios de ellos creen en algún momento lograr hacerlo, pero no estaba bien la prueba, y de hecho nunca se logró resolver el modelo de Ising tridimensional, pero el proceso de desarrollo de los métodos de la resolución da lugar a algunos frutos muy importantes, porque en ese proceso se desarrollan métodos de desarrollo en serie, ya sea a alta temperatura como a baja temperatura, y también se empieza a entender un poco mejor cuándo la aproximación de campo medio podía estar justificado, ¿no? Y en ese sentido la escuela rusa es determinante. Ginzburg y Landau logran entender eso, y en particular es famoso lo que se llama el criterio de Ginzburg, que permite determinar cuándo la aproximación de campo medio es correcta. Y da un resultado muy extraño. Ginzburg primero muestra que el comportamiento cerca de la transición de fase, descrito por el campo medio, es exacto, cerca de la transición de fase, para dimensión mayor o igual que 4. ¿No? No así para dimensión menor que 4. ¿No? Y además, en toda dimensión, el campo medio vale cuando vamos a campos magnéticos grandes o estamos a temperaturas suficientemente alejadas
de la transición. ¿Tá? Así que en realidad el problema realmente difícil no es resolver todo el modelo de Ising, porque si vamos a temperaturas muy grandes, o si estamos muy lejos del régimen crítico, se puede resolver el problema usando métodos de desarrollo en serie, ya sea de alta temperatura o de baja temperatura. Esos resultados dan como primer orden el campo medio y permiten calcular con toda la precisión que uno quiera las correcciones al campo medio. Donde esos métodos de desarrollo en serio no funcionan es cerca de la transición, y entonces lo que realmente se transforma de ahí en más en una obsesión para los físicos teóricos no es resolver todo el modelo, sino la cercanía del punto crítico, que es lo que se llama el régimen crítico. Y aquí corto un poquito, porque es muy difícil estar en un Zoom mirando transparencias durante todo el largo de un seminario, y les cuento un par de anécdotas que me parece que es bueno saber. La primera, bueno, una ya les conté, de Onsager haciendo espectáculos en seminarios de otra gente, ¿no? Pero quiero contarles una anécdota de la vida de Ising, porque ¿qué pasó con Ising después de su doctorado? Bueno, resulta que Ising, no consigue trabajo, demora, empieza a dar clases en una universidad, pero no hace investigación, y en eso Ising, que era judío, vive en Alemania en el momento en que llegan los nazis al poder. Entonces, bueno, obviamente echan a todos los judíos de las universidades. Él termina dando clases en un liceo para niños judíos, hasta que obviamente la situación se complica y huye a Luxemburgo. Huye a Luxemburgo con su familia tratando de emigrar a los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con ese momento de migración con los Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos tenía ley de cuotas. No se podía inmigrar tan fácil a Estados Unidos. Uno tiene idea que las políticas de restricción de la migración de los Estados Unidos son una cosa reciente, pero siempre fue así, siempre hubo ley de cuotas. Y entonces la familia Ising se muda a Luxemburgo, intenta tomarse un barco para los Estados Unidos, pero se queda atrapado en Luxemburgo y llega el año 39 y los alemanes invaden Luxemburgo. Entonces, una familia en que el padre era judío, la mujer de Ising no era judía, pero bueno, estaban en serios problemas, entonces se esconden y Ising y su familia trabajan en una granja, perdidos en el campo de Luxemburgo, y logran sobrevivir a toda la Segunda Guerra Mundial sin que lo descubran, ¿no? Termina la Segunda Guerra Mundial y retoman con su idea de emigrar a los Estados Unidos y finalmente consiguen la visa en el año 47 y llegan a Estados Unidos y Ising empieza a buscar trabajo. Él había estado totalmente desconectado del medio académico prácticamente que había dejado el doctorado, ¿verdad? No, había después trabajando en un liceo, aislado, en un contexto de avance de la barbarie nazi, después metido en una granja en el fondo de Luxemburgo. Es uno de los 36 judíos que sobreviven en Luxemburgo a la Segunda Guerra Mundial. De todo Luxemburgo sobrevivieron 36. Y resulta que llega a Estados Unidos y empieza a buscar trabajo para dar clases a nivel elemental, pero universitario, ¿no? Y va a un community college, ahora ya no recuerdo cuál, y presenta su currículum, y el tipo que lo recibe le dice: pero usted es Ising, el del modelo de Ising. Y resulta que Ising no tenía idea de qué le estaba hablando. Él había hecho su tesis de doctorado, y después nunca más hizo investigación, no tenía idea que su modelo se había vuelto famoso, un tema importante de investigación, no tenía ni nada. Él se había dedicado a la granja durante todos esos años, y ahora se enteraba al llegar a Estados Unidos que su modelo era un objeto de estudio importante de la física teórica, y cuando ella había en realidad dejado la investigación. Entonces ahora retomemos la parte de física propiamente dicho, y volvamos, les decía, a partir del trabajo de Ginzburg, lo que se vuelve un objeto muy deseado de comprensión es el caso que se entendía como el más difícil de todo, porque los desarrollos en serie de alta temperatura y baja temperatura no funcionaban, que es la cercanía de campo nulo y temperatura cercana a la crítica, lo que se llama el régimen crítico, ¿no? Y entonces, Ginzburg probaba que para D menor que 4 no valía la aproximación de campo medio en ese caso, y entonces era el caso visto como más difícil, pero se produce un avance muy importante debido a algunos aportes de Wilson. Entonces, el primer
aporte de Wilson es que logra entender que en algún sentido se puede entender la teoría para dimensiones de espacio D que no sean enteros. Logra darle un sentido a la expresión de trabajar el modelo en dimensión no entera. Y segundo, logra entender que cerca de la dimensión 4, les recuerdo que en la dimensión 4 vale el campo medio, se pueden hacer aproximaciones controladas cerca de dimensión 4 usando un método que él importaba de la física de partículas que se llama grupo de renormalización. Hace una nueva versión del grupo de renormalización. El grupo de renormalización ya era una herramienta que se utilizaba en la física de altas energías, en la física de partículas, y él la lleva a la materia de condensada, le da un nuevo cariz y provoca una revolución en la física de la materia condensada, incorporando los métodos de grupo de renormalización que le permitía tratar la cercanía del caso de dimensión 4, y de hecho el artículo que hace con Fisher se llama así: fenómenos críticos en dimensión 3,99. ¿Está? Este es el artículo famoso, el PRL de Wilson y Fisher. Wilson después gana el premio Nobel por este y otros trabajos. ¿Está? Y bueno, a partir de ese momento, el desarrollo en dimensión 4 menos epsilon, ¿sí? El desarrollo en epsilon se le llama, se transforma en otro método de cálculo. En lugar de aproximar desde altas temperaturas, de bajas temperaturas, la gente se focalizaba en el caso crítico y desarrollaba desde dimensión 4 hacia dimensión 3. Y entonces la gente ha extendido los trabajos de Wilson y Fisher desarrollando en epsilon a orden alto, hasta el orden epsilon a la 6. ¿No? Usando el grupo de renormalización, además Wilson prueba otras propiedades, ahora ya de manera exacta. Prueba que el sistema cerca de la transición presenta invariancia de escala, es decir, si uno lo mira con microscopios de distinta resolución, se comporta de manera estadísticamente equivalente, y también prueba que distintos modelos con comportamiento microscópico diferente tienen el mismo comportamiento a grande distancia. Es lo que se llama la universalidad. Y es interesante que la noción de universalidad ya estaba en la vuelta, desde la época de Weiss. El primero que habla de universalidad es Weiss, en que hace una analogía entre su modelo y la transición de fase de Van der Waals de la transición líquido-gas. Así que la idea de universalidad ya estaba presente, pero el primero que le logra dar un sentido preciso y correcto es Wilson, usando el grupo de renormalización. ¿No? Entonces, el caso tridimensional ha sido estudiado desde entonces por métodos aproximados de muy diverso tipo, como por ejemplo el desarrollo en epsilon hasta el orden epsilon a 6. El orden de epsilon a 6 es del año pasado, hasta el año pasado. En la versión anterior de mi charla todavía hablaba de epsilon a la 5, ahora ya tenemos el epsilon a la 6. Pero cuando uno hace eso se da cuenta que el modelo de Ising no describe la transición ferromagnético-paramagnético, porque finalmente no hay que olvidarse que estamos hablando de una ciencia de la naturaleza que tiene que describir los experimentos, no es por el hecho que uno haga un cálculo de orden epsilon a 6, que el cálculo es exacto, y resulta que cuando uno va a comparar exactamente las predicciones del modelo de Ising, no funcionan para la transición ferromagnético-paramagnético en el régimen crítico. En cambio, sorprendentemente, sí describen cuantitativamente la transición líquido-gas. El modelo de Ising, que inicialmente había sido pensado como un modelo para la transición ferromagnético-paramagnético, en realidad es un buen modelo para describir la transición líquido-gas. Y resulta que ambas no son equivalentes, contrariamente a lo que pensaba Weiss, pero sí por un motivo que el propio Weiss había observado, que es que en un caso el objeto que interesa es un vector, que es la imantación, y en otro caso el objeto que interesa es la densidad. Y esas cantidades hoy en día le llamamos parámetro de orden. En el caso del líquido-gas es un escalar, y en el caso de la transición ferromagnético-paramagnético es un vector. Bueno, en el caso del líquido-gas la transición también es una transición orden-desorden. Podemos pasar de una situación ordenada, que es el líquido, donde las moléculas están pegaditas una contra la otra, a una situación desordenada, que es el gas, donde las moléculas están dispersas y alejadas. ¿Bien? Así que todas estas ideas permanecen correctas, pero son más generales, no valen solo para el modelo de Ising, y se pueden aplicar a otros modelos, y una generalización del modelo de Ising sí describe la transición ferromagnético-paramagnético, pero tomando en cuenta el hecho de que los espines pueden tomar direcciones en no solo para arriba y para abajo, sino en todas las dimensiones. Entonces, en ese sentido, Lenz estaba equivocado. Lo que realmente describe bien el modelo de la transición ferromagnético-paramagnético son espines que pueden tener cualquier dirección. Entonces, pasemos un poco ahora entonces a ver
Hablemos un poco de la transición líquido-gas. Acá está el diagrama de fase para el CO2, por darse un ejemplo, y entonces tiene una zona de sólido, una zona de líquido, una zona de gas, tienen transiciones de primer orden, y la transición líquido-gas termina en un punto crítico en el cual vale, la descripción cuantitativa está bien descrita por Ising, y más allá de ese punto tiene un pasaje suave entre el líquido y el gas, que se llama un crossover. Entonces veamos un poco algunos resultados experimentales. Entonces fíjense que el modelo de Ising, les dije que se aplica al líquido gas, pero también se aplica a algunos imanes. No a los imanes isotrópicos, pero sí a lo que se llaman imanes uniaxiales, que tienen una dirección preferencial, y para los imanes uniaxiales el modelo de Ising sí anda bien, o va relativamente bien, y los puntos que señalo en rojo están hechos son resultados experimentales, y los puntos que señalo en negro son los resultados teóricos. Fíjense que el desarrollo en Epsilon hoy en día ha sido superado por otros métodos aproximados, entre los que se incluye obviamente la simulación Monte Carlo, pero también están los desarrollos de alta temperatura resumados, y están los métodos que usamos nosotros del grupo de renormalización no perturbativo, que compiten bien, están entre los mejores, y hay un método nuevo en el cual en esta curva esencialmente parece que fuera exacto, que es el conformal bootstrap, que si tengo un poco de tiempo, se me está acabando el tiempo, pero voy a tratar de ver si me da el tiempo para decir algo. Y esto es para el exponente gamma, que en el campo medio da 1, pero fíjense que el valor correcto es más bien cercano a 1, un poco entre 1,2 y 1,25. Lo mismo para el exponente beta tridimensional, que el campo medio predecía 1 medio, y en realidad el valor correcto es más cercano a 1/3, y la cifra correcta nuevamente se conoce con bastante precisión. Son coherentes los resultados experimentales con los resultados teóricos, pero las barras teóricas de error son más chicas. Entonces, ¿qué pasa en el régimen crítico? ¿Por qué en el régimen crítico Wilson es capaz de decir cosas? Y bueno, lo que pasa es que si pensamos en la función de correlación entre dos espines, se observa experimentalmente que decrece exponencialmente con una longitud que se llama la longitud de correlación, y con un prefactor en ley de potencia donde aparece un exponente que se le llama el exponente eta, o la dimensión anormal del campo. Y a su vez la longitud de correlación diverge cerca de la transición, y diverge también con un exponente propio que se le llama el exponente nu, el exponente de la longitud de correlación. Y lo que se observa es que cuando la longitud de correlación es mucho más grande que el paso de la red cristalina, el sistema prácticamente, cuando estamos cerca de TC, la longitud de correlación es muy grande, y entonces podemos pensar como si pensamos en una tele. Si la miramos la tele de cerca, hoy ya no, pero en las teles viejas sí, llegamos a ver los píxeles de la tele, pero si la vemos de lejos, parece que la tele no tuviera pixelización. Y acá pasa lo mismo. Si tenemos una longitud de correlación mucho más grande que el paso de la red, el sistema se comporta como un sistema continuo, y eso simplifica enormemente las cosas, porque en particular permite introducir los métodos basados en la teoría de campos, porque ya el sistema se comporta como continuo, y en particular adquiere las simetrías del espacio continuo. O sea, el sistema se vuelve invariante por rotaciones y traslaciones, y más que eso, cerca de la transición, se vuelve invariante por dilataciones, como yo les había comentado anteriormente. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, tomemos un sistema general. ¿Qué son esas simetrías? Acá trasladé el sistema, fíjense, esto es una traslación, esto es una rotación, estas son isometrías que estamos acostumbrados a que los sistemas no sean los mismos, vistos, trasladados o rotados, pero los sistemas cerca de la transición tienen una propiedad extra, que es que son invariantes bajo zooms. Si los agrandamos, zoom no el de conectarse a internet, zoom de la lupa. ¿Ah? Entonces el hecho de que el sistema no sea sensible a lo que pasa a pequeña escala permite reemplazar la teoría por una teoría de campos. Y más que eso, gracias a la propiedad de universalidad que observa Wilson, podemos considerar distintos modelos microscópicos que tienen el mismo comportamiento macroscópico. En particular, Wilson, el modelo que realmente usa es el modelo que se llama Ginzburg-Landau, que fíjense, es igual que Ising, pero donde en lugar de tener espines tienen variables que pueden variar de menos infinito a más infinito, son variables continuas, y tienen un potencial que favorece estar cerca de que el valor típico sea 1, pero no es exactamente 1. Y lo interesante es que los exponentes no dependen de 1. Entonces, en particular, el modelo de Ising corresponde al límite u tendiendo a infinito. Cuando u es tendiendo a infinito, cualquier situación diferente de phi más menos 1 cuesta una energía infinita y no sucede, ¿no?
Entonces, en la práctica, conviene trabajar con este potencial, con este hamiltoniano un poco diferente, se llama el hamiltoniano de Guibord-Landau. Y la ventaja que tiene un hamiltoniano de Guibord-Landau con respecto al de Ising es que tiene un límite continuo. Se puede trabajar directamente en el límite continuo y es una teoría de campos. Entonces, Wilson es capaz de importar todo lo que se sabía de teorías de campos. Puede usar la invariancia por traslaciones, que es una herramienta muy útil, puede usar la invariancia por rotaciones, que es una herramienta súper útil, y utilizar todo lo que se había aprendido en teoría de campos para los problemas de materia condensada. Porque cerca de la transición tienen el mismo comportamiento los dos modelos. ¿Está? Esa es la simplificación grande que se da cerca de la transición. Y vale la pena que antes de terminar, les cuente, antes de pasar a hablar del conformal bootstrap, les cuente un resultado experimental muy impresionante. Desde los años 60, se hablaba de invariancia de escala, que la invariancia de escala implicaba leyes de escala. ¿Qué quiere decir leyes de escala? Bueno, este es el campo magnético y su relación con la temperatura y la magnetización, ¿no? A priori, el campo magnético depende de la temperatura y de la magnetización como dos variables independientes. Pero sin embargo, Widom había postulado empíricamente que en realidad solo dependía de una cierta combinación de las dos, que es T menos TC sobre M a la 1 sobre beta. ¿No? En realidad, lo que depende de eso no es B, sino B sobre M a la delta, donde delta es otro exponente crítico. Y bueno, resulta que esto, para el modelo de Ising plano, el modelo de Ising plano tiene la solución exacta de Onsager, ha sido corroborado en 18 órdenes de magnitud. 18 órdenes de magnitud en la variable de adentro y en 32 órdenes de magnitud en la variable externa. El miembro izquierdo varía en 32 órdenes de magnitud y el miembro derecho varía en 18 órdenes de magnitud. Miren, es una gráfica espectacular que dio lugar a un trabajo en Nature en el año 95. Entonces, estoy un poco corto de tiempo, pero no quiero dejar de mencionar los resultados del conformal bootstrap. Desde los años 70, Polyakov había postulado que cerca del punto crítico no solo había invariancia por traslaciones, rotaciones y dilataciones, sino que los sistemas se comportaban como invariantes bajo todas las transformaciones que conservaban los ángulos. Eso se ha transformado en un resultado extremadamente importante en el caso bidimensional, que fue probado por Samolotnikov en el año 86, y es una industria entera de resolución de problemas exactos en dimensión 2. ¿No? Porque la invariancia conforme, en el caso bidimensional, es extremadamente poderosa. Pero hasta hace poco no se sabía si eso era cierto en dimensión 3, de hecho lo probamos con unos colegas, una prueba de lo físico, no es una prueba rigurosa matemática, pero tenemos un resultado sobre el tema. Y de hecho, Gonzalo lo generalizó para otros modelos emparentados con el modelo de Ising. ¿Y cómo es la invariancia conforme? Fíjense que suponer la invariancia conforme es extremadamente raro, porque si partimos de un cuadrado y aplicamos una transformación conforme, este es un ejemplo de transformación conforme, que conserva los ángulos localmente, entonces nos da una figura que no tiene nada que ver. Y la interpretación física de esto es que en un sistema cerca de la criticalidad, no tenemos a nuestra disposición, el sistema no tiene reglas, no tiene noción de distancia. Solo tiene para comparar las cosas pequeños semicírculos para comparar una cosa con la otra. Y entonces si vamos a comparar solo con pequeños semicírculos, funciona, porque fíjense, acá tenemos un ángulo recto, acá tenemos un ángulo recto, acá tenemos un ángulo recto, y el otro ángulo recto está en el punto del propio. Entonces esto, para la invariancia conforme, es lo mismo que un cuadrado. La invariancia conforme no diferencia eso de un cuadrado. Entonces, usando estos métodos basados en la teoría de campo, además, se observa que la teoría puede ser extendida del caso natural que aparece en mecánica estadística, es el caso en que tenemos invariancia euclidia, a un caso en que tiene invariancia minkowskiana, como en la invariancia de Lorentz. ¿Sí? Y entonces damos lugar ya no a una teoría de campos en un espacio real, sino un espacio minkowskiano, y esa teoría generalizada se le puede aplicar a estos métodos que se llama el conformal bootstrap, que fue propuesto en los años 70 por Migdal. Pero nunca se supo implementar, hasta muy recientemente, el conformal bootstrap. Y recientemente Richkov y colaboradores lograron implementar las consecuencias del conformal bootstrap, que da desigualdades rigurosas para los exponentes críticos. Este es el artículo famoso del año 2012. Y logran por ese método llegar a precisiones nunca antes alcanzadas para los exponentes críticos, como ve esta tabla, y de hecho, los años siguientes, Cos y colaboradores lograron mejorar eso,
y ahora las mejores estimaciones casi exactas, digamos, para el modelo de Ising en el caso tridimensional se obtienen por estos métodos basados en el Conformal Bootstrap. Ahí pueden ver el número de cifras significativas es realmente muy, muy grande. Pero por ahora no lo han transformado eso en una resolución exacta, como uno querría, sino simplemente en un método extremadamente preciso que mejora muy rápido de una en otra. Y con esto termino, pero quiero recordar, repasar entonces este cumpleaños. El modelo de Ising se ha transformado en el modelo canónico de la mecánica estadística, es ahí donde se testean siempre los métodos primero. En el caso unidimensional y bidimensional fue resuelto exactamente. Y ha sido tratado de manera aproximada en dimensiones superiores. Y normalmente se pensaba que el régimen crítico era el más difícil, pero gracias a la gran cantidad de simetrías y universalidad que hay en el régimen crítico, recientemente han habido grandes avances para su resolución. Por otro lado, el modelo de Ising tiene aplicaciones físicas concretas. Mencioné la transición líquida-gas, pero también mencioné los imanes con una dirección uniaxial, y en realidad tiene una gran variedad de aplicaciones físicas. Por ejemplo, el ejemplo que les mencioné es un imán uniaxial en una película delgada. Es una película de hierro uniatómica apoyada en un material no magnético. Pero también el modelo de Ising se aplica en otros sistemas, como por ejemplo en las aleaciones mixtas entre metales. Recientemente, como les decía, el Conformal Bootstrap ha hecho un gran avance, pero a pesar de eso tenemos grandes problemas. Primero, el Conformal Bootstrap ha sido exitosísimo para el modelo de Ising, pero no así para otros modelos. Ha sido bastante preciso, por ejemplo, para el caso del modelo de Heisenberg, que describe la transición helio-superfluido, pero todavía ahí no es el método más preciso de todos. Los métodos Monte Carlo siguen siendo más precisos. Y no se ha logrado transformar una solución exacta ni siquiera para Ising. ¿Será posible eso? Es un problema abierto. Por otro lado, el Conformal Bootstrap parece no funcionar salvo en las propiedades universales en el régimen crítico. ¿Podrá utilizarse métodos similares para tratar propiedades no universales, como por ejemplo el cálculo de la temperatura crítica? ¿Se podrá calcular con métodos similares? Y lo interesante es que el caso bidimensional, por ejemplo, donde se pensaba todo resuelto, no está resuelto. Hay cosas que no se saben entender en el caso unidimensional. El ejemplo más claro, más simple, es un exponente del que no les hablé, que se llama el exponente de corrección a la invariancia de escala, se le suele llamar omega en la literatura, donde obtienen resultados supuestamente exactos en valores que pueden ser 4/3, 7/8, 2, todo lo que se les ocurra. Y de hecho nuestro grupo recientemente piensa que la razón por la cual ese número nunca se logró resolver es porque intuimos que es complejo, que omega ni siquiera es un número real. ¿No? Tenemos nuestros primeros resultados preliminares en ese sentido, pero esa forma parte de otra historia que deberá ser contada en otro momento, y hasta acá tengo para contarles por ahí. Perdón, se me fue un poquito largo. No. ¿Preguntas? Los cumpleaños son así. Me gustó saber la historia de Ising. Él siguió dando clases toda su Es vida. Se dedicó anónimo. a la enseñanza de la física a los primeros años del nivel superior, pero no volvió a hacer investigación. ¿Ninguna otra pregunta o comentario? Capaz que fui muy rápido. No.
No, Nico, yo tengo una pregunta, porque ahora me quedé pensando que comentaste muy rápido de lo que habían trabajado ustedes, pero me acuerdo hace unos años, antes que yo me fuera del IFI, estabas todo el tiempo hablando de que estaban calculando algo en el modelo de Ising. ¿Eso qué era de todo esto que comentaste al final, que fue medio rápido? Pero me acuerdo que estabas enloquecido. A ver, lo que más lo que realmente estuvimos trabajando mucho tiempo en un momento, Mm, fue las propiedades que tienen que ver con la invariancia conforme. Este resultado que mencioné, en que probamos que había invariancia conforme. Está, ahí, en ese momento era, claro, 2016, Fue un está. resultado muy importante. Y después lo otro que hicimos es con nuestros métodos, que no son tan precisos como el conformal bootstrap, Nuestros calcular, métodos es el grupo de renormalización y cosas de esas. sí, sí, la versión moderna del grupo de renormalización. Hoy Está, en claro, día, el grupo de renormalización de Wilson se ha reciclado en una versión moderna que se llama el grupo de renormalización no perturbativo, claro. y usamos ciertos esquemas de aproximación y hemos tenido algunos resultados importantes. En particular, hemos probado que esos métodos convergen al resultado correcto y convergen, son todas pruebas a lo físico, ¿no? A ver, el Claro. libro de Weinberg en su introducción dice: ninguna de las pruebas que daré en este libro son pruebas para los matemáticos, y yo las pruebas que hago también son pruebas a lo físico, Claro, ¿verdad? Incluso está. Weinberg agrega para un matemático se le llenarían de lágrimas los ojos al leer cualquiera de mis pruebas, y yo siempre digo que me parece que serían lágrimas de risa y no lágrimas de tristeza. Ok, Pero bueno, está. haciendo una salvedad, y lo otro, hemos aplicado esos métodos para el cálculo propiamente de exponentes, que yo los mencioné ahí, y para Ising no tenemos el resultado más preciso, pero para algunos otros modelos cercanos a Ising, como algunos casos del modelo de Heisenberg, tenemos los resultados más Sí, precisos de la literatura con esos mismos métodos. Así que bueno, esos han sido los principales aportes nuestros. Primero, entender por qué hay invariancia conforme, y segundo, hacer cálculos bastante precisos, que son de los mejores de la literatura, pero no los mejores porque ahora está el conformal bootstrap que le gana a todo el mundo. claro, está. Gracias. ¿Alguno más? En realidad debo decir que con Gonzalo tenemos una secreta esperanza de seguir usando las cosas vinculadas con la invariancia conforme para mejorar nuestros resultados, pero es una de las cosas, una de las tantas cosas que está en el tintero, en alguna caja, donde todavía no tenemos que hacer. Estoy deseando dejar de ser director de instituto para retomar ese trabajo con Recién Gonzalo. empezaste. Bueno, no tanto, no tanto. Tenemos bastante avanzado ese trabajo. No, recién empezaste a ser director de instituto, no lo de lo otro, no sé. Bueno, yo qué sé. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias, Nico. No, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias.